Recording in progress. Recording in progress. Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos al tercer diálogo Oxfam Avina sobre Chile. Un placer. Evidentemente, lo primero deciros que, como podéis ver, Susana Ruiz, no soy Susana Ruiz, lo cual es bastante evidente, pero Susana ha tenido un problema familiar y desde aquí le enviamos un beso muy fuerte para que se recupere. Como decía, este es el tercer diálogo del ciclo Oxfam Avina, la elección de Chile. Tuvimos un primero sobre del estallido al nuevo contrato social, donde hablamos del contexto preelecciones a la Convención Constituyente del 15 y 16 de mayo, donde hablamos del gap entre ciudadanía y élites, las desigualdades y los diferentes problemas que llevaron al estallido social. Tuvimos un segundo titulado Todas gobernamos, igualdad política y participación efectiva, en el cual hablamos de participación, digitalización y sobre todo la importancia de la cuestión de género en una convención constituyente que, recordemos, es paritaria entre hombres y mujeres. Y hoy, 8 de junio, vamos a hablar sobre quién paga la cuenta, un título muy atractivo, fiscalidad para un nuevo contrato social. Os recordamos que tanto este webinar como los dos anteriores están disponibles en YouTube. Bueno, el de hoy estará disponible a partir de mañana, con lo cual los podéis consultar. Asimismo, recordaros que hoy estamos retransmitiendo también en inglés. Agradecer a la traductora y también pedirles a nuestros ponentes que bajemos entre todos y todas el volumen y la velocidad. Y recordaros también que tenéis un hashtag, la elección CH, la elección Chile, donde podéis encontrar no solo comentarios y los hilos que se produjeron durante los otros dos debates, sino también podéis hacer preguntas hoy que luego las vamos a ir recogiendo para tener al final un espacio de diálogo. Esto es un diálogo, con lo cual vamos a abrir diferentes espacios para que los y las panelistas puedan discutir entre ellas, dialogar más que discutir. Pero es importante entender por qué desde Oxfam y Avina hemos planteado este debate, que es un debate temático sobre fiscalidad. Evidentemente, la convención ya está escogida, está en marcha, y lo que nos planteamos desde el primer momento fue qué temáticas van a ser las más relevantes, porque hay muchas que van a entrar en este proceso. Pero evidentemente, una de las temáticas más relevantes para América Latina y para Chile en este caso, recordemos un país de la OCDE, es la fiscalidad. Y sobre todo, quién paga la cuenta. La cuestión de la fiscalidad desde siempre ha sido súper relevante para las políticas públicas, para el contrato social. Y es que ya lo decía hace más de un siglo y medio Alex de Tocqueville, pocos temas de la vida pública hay que nos surjan o acaben teniendo relación con la fiscalidad. Además, escándalos de paraísos fiscales, como el que ha salido hoy mismo relatando cómo los multimillonarios de Estados Unidos eluden impuestos, desigualdad, etcétera, etcétera. Y además, por si fuera poco, esta semana estamos viviendo lo que se le podría llamar una locura de la fiscalidad, con diferentes momentos que van saliendo, sobre todo a partir de la declaración del G7 de hacer un impuesto mínimo y gravar las tecnológicas en el lugar donde venden y no en el lugar donde tienen su residencia. Así que es más oportuno que nunca tener un debate sobre fiscalidad. En este webinar, en este diálogo, vamos a intentar entender la importancia de la fiscalidad para la legitimidad de la democracia, el contrato social y su rol en esta nueva Constitución. Vamos a profundizar en Chile, pero también vamos a tocar Argentina. Vamos a conocer, vamos a preguntar a los y las panelistas el impacto y la resistencia de diferentes reformas tributarias en las relaciones de poder, qué resistencias están habiendo también, la economía política detrás de las reformas. Y sobre todo teniendo a una persona experta, que es un lujo de Argentina, conocer la experiencia de lo que sucedió en Argentina
cómo se tomaron estas decisiones y ver también si estas reformas, estas herramientas, esta idea detrás de las políticas fiscales implementadas en Argentina se pueden traer a Chile. Vamos a presentar a los panelistas. En primer lugar, decir que igual que hemos tenido que excusar la presencia de Susana Ruiz, tenemos que excusar a Mercedes Marcó del Pon por problemas de agenda, pero en su lugar tenemos a Verónica Grondona. Verónica es economista argentina, actualmente directora de Fiscalía Internacional en la Administración Federal de Ingresos Públicos de la República de Argentina, con una larga carrera, investigadora del Tax Justice Network, en septiembre de 2016 y julio de 2019, asesora del Grupo de la Izquierda Unitaria en el Parlamento Europeo en la Comisión Especial sobre Evasión y Elusión Tributaria, experta en flujos financieros ilícitos y su relación con género, experta en un tema muy geeky, muy técnico, pero muy interesante, como es la transferencia de precios. Y en este sentido, recordar que entre 2000 y 2006, Verónica trabajó como asesora de transfer pricing, precios de transferencia para empresas transnacionales. Verónica, buenas tardes, buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, mucho gusto a todas y a todos y muchas gracias por la invitación. Que bueno, fue la invitación a Mercedes Marcó, la administradora federal, que como bien mencionaba recién, lamentablemente no pudo estar presente hoy debido a una situación de agenda que surgió a último momento y bueno, que aunque ella tenía muchas ganas de participar de esta actividad por la importancia regional de la misma y esto de hablar de las distintas situaciones en ambos países. Gracias, Verónica. En segundo lugar tenemos a Andrea Repeto. Andrea es economista chilena, PhD por el Massachusetts Institute of Technology, exdirectora del Consejo Fiscal y actualmente directora del programa Máster en Economía en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Andrea, buenas tardes, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días por acá, buenas tardes en otros lados. Muchísimas gracias, Hernán, por la invitación, a ti, a Oxfam, a Vina, por estos diálogos. Esta elección tiene un excelente título, los diálogos y la posibilidad de aquí de conversar con los panelistas. Muchísimas gracias. En tercer lugar tenemos a Ricardo Guerrero. Ricardo es abogado, ex responsable del Departamento de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas de Chile y actualmente está cursando un doctorado en King's College. Suerte con el doctorado, Ricardo. Y os recomiendo que lo sigáis por Twitter porque Ricardo está muy atento y tuitea mucho. rguerrero_f. Ricardo, voy a... Soy yo. Muchas gracias, Hernán, y saludos a todos y todas muchas gracias por la invitación. Esperemos que sea un interesante debate y felicitar a tanto a Vina como a Oxfam por la organización de estos seminarios que realmente están contribuyendo en la discusión del momento tan importante que estamos viviendo en el país. ¿Ya? Vamos. Tomo yo esta cuestión. Parece que nuestro anfitrión está con alguna dificultad técnica. Yo pediría, si nos seguimos presentando, gracias Ricardo, le doy el turno a Ricardo Marner. Por favor, Ricardo, no tengo aquí tu currículum, pero claramente con una larga trayectoria en CEPAL, ¿no es cierto?, en temas de fiscalidad, hoy día asesorando otras organizaciones, economista senior, y por favor, algunas palabras de bienvenida. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Gracias por lo de senior, efectivamente, ya llevo un par de años en estos temas. Iniciamos ¿cómo decirlo?, esta batalla común en América Latina por una mejor fiscalidad.
dicho a la española, porque para nosotros fiscalidad es la política fiscal en general, digamos, ¿no? Hablamos más de tributación, de impuestos. Exacto. Así es que ahí tenemos un vocabulario. Y tenemos también un vocabulario con Argentina que va a ser bien interesante porque vivimos a espaldas, ¿no es cierto? Entonces esta iniciativa de unirnos, de mirarnos de frente, creo que es muy interesante y fructífera para nosotros en este proceso. Muchas gracias, Ricardo. Le doy la palabra nuevamente a Hernán para que continúe. Sí, perdón, estoy teniendo problemas de conexión. Si me voy perdiendo, Leo, por favor, me sustituyes. Bueno, después de la presentación de los panelistas, creo que es importante dar algunos datos sobre América Latina, sobre por qué estamos aquí. En América Latina, los impuestos indirectos sobre bienes y servicios continúan prevaleciendo de forma importante por encima de los directos, representando un 50,1% de la recaudación tributaria total respecto al 31,4% de los directos. Es decir, tenemos en América Latina y también en Chile sistemas fiscales insuficientes, injustos, regresivos y con muy limitado alcance en casos de shock tan potentes como el que estamos viendo hoy en día. Asimismo, el dato estrella que la CEPAL ha calculado, que en América Latina y el Caribe se pierden entre un 6 y un 7% del Producto Interior Bruto anual debido a la evasión y la elusión fiscal. Creo que es una temática que va a salir seguro con Ricardo Marne, con los Ricardos. Y en el caso de Chile, como había dicho, país de la OCDE, en el que el total de los ingresos tributarios son un poco más del 21% del Producto Interior Bruto del país, 2 puntos por debajo de la media de la región y lejos de casi el 35% de la OCDE. Y además el porcentaje de todo lo recaudado en base a ingresos y utilidades es de un 35,8% en comparación con los impuestos indirectos que suponen 53,3%. Es decir, una simetría entre impuestos directos e impuestos indirectos. La financiación del contrato social para poder proveer servicios públicos universales requiere de una movilización de recursos fuerte para hacer frente a los volúmenes de inversión social necesario y es necesario renovar este contrato fiscal al servicio de un nuevo contrato social. Varias han sido las propuestas orientadas a cambiar el equilibrio en la balanza fiscal hacia una mayor progresividad, pero los intentos han fracasado bajo el poder e influencia de las élites, entre otros elementos. Esta captura de las políticas fiscales, que Oxfam hemos retratado en varios informes, es un freno al desarrollo y al avance de la extensión de servicios públicos. Y la crisis del COVID podría, sin embargo, ser un revulsivo para cambiar el paradigma fiscal, que es de lo que hoy vamos a hablar, y avanzar un nuevo contrato social, un nuevo pacto fiscal. Fondo Monetario, Naciones Unidas, OCDE, diferentes instituciones están hablando de que el análisis es claro. Todos los países, sin excepción prácticamente, necesitan recuperar recaudación tributaria. Y vamos a empezar con el primer bloque. Vamos a tener 3 bloques. Quizá el primero nos va a dar para hablar toda la tarde, quizás no, pero vamos a empezar. Recordar a las personas que nos están oyendo que pueden enviar sus preguntas en el chat y a través de redes sociales, que tenemos traducción en inglés-español y que vamos a colgar que estamos también en Facebook Live y que vamos a retransmitir en YouTube a partir de mañana la sesión grabada. El primer bloque se llama La fiscalidad como elemento central en los debates del contrato social y la legitimidad de la democracia. Y la pregunta, nueva constitución, nuevo pacto fiscal. Y vamos a empezar con Andrea. Andrea, pregunta, es la misma para todos más o menos. ¿Estamos ante una verdadera oportunidad de que la justicia fiscal y la equidad sean uno de los ejes centrales de la nueva constitución? La palabra es tuya, Andrea. La respuesta es sí, sin ninguna duda. Creo que tenemos que pensar este tema, como lo planteaba Ricardo Martínez recién, con la política fiscal en su sentido amplio, el cómo recaudamos, cuánto recaudamos, para qué recaudamos, hacia quién vamos a dedicar el gasto social. Y sí, la nueva constitución es una oportunidad importante que no podemos dejar pasar. Estamos trabajando en acordar un nuevo contrato social para este país. Ese contrato social trata de muchas cosas, vamos a hablar de algunas de ellas hoy día, y centralmente se trata de derechos fundamentales, de cómo el Estado los provee y cómo financia esas garantías que queremos entregarle a la ciudadanía. Chile tiene una constitución que es bien anómala, es anómala en muchos aspectos y uno de ellos justamente es este tema de los derechos económicos, sociales y culturales.
nuestra Constitución no consagra su contenido, no consagra el derecho, la garantía del derecho propiamente tal a esos bienes básicos, no consagra una salud oportuna, no consagra una pensión digna. Lo que entrega es libertad de elección en torno a esos derechos. Se trata de poder escoger proveedor, que en ocasiones solamente tenemos la posibilidad de escoger entre privados, y que ofrecen servicios que son fundamentales para la vida de las personas, pero con reglas de lo privado, con reglas del mercado. Pueden discriminar, por ejemplo, pueden negar cobertura a algunos. Unisapre en Chile son quienes proveen contratos de salud que son obligatorios desde el punto de vista privado, pueden no cubrir a una persona que tiene preexistencia, si tiene una edad que ya no es rentable entregarle el servicio o por género. Entonces ni siquiera tenemos una provisión con reglas que están fundadas en lo público, están fundadas en lo privado. Y esto va a ser, creo yo, uno de los ejes centrales del debate. Creo que en parte llegamos a este debate por justamente esta problemática, con temas que son muy, muy demandados por la ciudadanía. La falta de acceso, la inequidad, las prestaciones sociales más fundamentales están detrás de todo lo que ha sucedido en Chile, creo yo, en el último año y medio. Se desató en el último año y medio, pero es algo que venimos hablando desde hace décadas. Y establecer estos derechos garantizados fue algo con lo que hicieron campaña candidatos de los distintos colores políticos para la convención que fue electa hace casi un mes ya. Incluso candidatos que venían del sector que rechazaban cambios constitucionales también propusieron vivienda digna, una pensión básica universal igual a la línea de la pobreza. Así que es de seguro, podemos estar seguros que la nueva constitución va a tener una lista de derechos sociales garantizados, que va a buscar garantizar condiciones básicas para que todas puedan llevar adelante esos planes de vida que tienen pensados, el trabajo, seguridad social, salud, alimentación, agua, vivienda, medio ambiente, acceso a internet probablemente también aparezca en esa lista. Y en Chile no es que no hayamos avanzado en derechos sociales, lo hemos hecho de una manera que es problemática, y es problemática para su financiamiento y para el tema fiscal del que nos convoca hoy día. Se ha hecho a través de tribunales. Hay casos emblemáticos. El caso más emblemático es financiar medicamentos, financiar prestaciones médicas de alto costo que no están cubiertas por los programas de salud. Y lo que han hecho los tribunales es que se han amparado en el derecho a la vida, que sí tiene tutela. Como la salud no la tiene, el derecho a la vida sí lo tiene, entonces vamos a obligar al Estado, a los prestadores privados, a que entreguen estos programas, estos tratamientos. También ha sucedido con el agua. La Corte Suprema recientemente obligó a un par de municipios rurales, una zona de escasez importante de agua, a asegurar una cierta cantidad de litros de agua todos los días a todos sus habitantes. Y garantizar indirectamente los derechos sociales, para llevar con estos comentarios, sin que el Estado se haga cargo directamente, tiene problemas. Por un lado, claro, depende del acceso a la justicia, que sabemos que no es equitativo, tampoco es oportuno, a veces esos medicamentos y esos tratamientos llegan tarde, y depende del contenido que el juez le dé a cada uno de esos derechos. Un juez puede decir que una vivienda digna es 40 metros cuadrados, otro juez puede decir son 200 con una piscina, por exagerar el punto, y desde el punto de vista de la fiscalidad, en adición a esto, no asegura que tengamos un financiamiento ordenado a esas prestaciones. Por lo tanto, la nueva Constitución va a traer derechos, va a traer más requisitos de financiamiento fiscal, además de los que ya tenemos, pero también es una oportunidad para organizar ese financiamiento de una forma en que el Estado sí pueda responder a los compromisos que está adquiriendo con la ciudadanía. Es un debate, una oportunidad para tanto mejorar las condiciones de vida y hacerlas sostenibles fiscalmente, con mecanismos que sean equitativos. Me imagino que Verónica y los Ricardos van a tomar más ese tema, y también que sean progresivos. Entonces necesitamos un Estado que pueda financiar, un Estado que está endeudado, es un Estado frágil, lo primero que va a recortar va a ser justamente los beneficios sociales, si no podemos hacer esto de manera sostenible. Y hay distintas maneras de hacer esto, y solo les quería traer un ejemplo. Michelle Bachelet, al final de su gobierno, hacia el 2018, ingresó un proyecto de reforma a la Constitución que intentaba hacerse cargo de eso. Tengo aquí mi apunte,
En el artículo 3, la propuesta era decir lo siguiente: el Estado está al servicio de las personas y su finalidad es el bien común, para lo cual debe crear las condiciones necesarias para el desarrollo integral y sostenible de la comunidad y sus integrantes, respetando plenamente y con responsabilidad fiscal los derechos y garantías que esta Constitución consagra. Una propuesta es poner un principio de responsabilidad fiscal directamente en la Constitución, de modo de indicar al legislativo, al ejecutivo, a las democracias, a los representantes de la democracia del futuro, de que no pueden salirse de ese ámbito. También se puede agregar, por ejemplo, que sea la ley la que desarrolle el contenido de estos derechos sociales, para evitar este ejemplo que les di recién de la vivienda digna, de modo que apliquen de manera equitativa y con el sustento en el debate democrático y con la posibilidad cierta de que podamos ir financiándolos de manera progresiva. Por cierto, imagino que aquí mis colegas panelistas van a hablar también de que esa contribución, la Constitución diga que la contribución que cada uno de nosotros va a hacer al fisco lo se haga a través, acorde a su capacidad económica, que sea a través de un sistema tributario que esté inspirado en la igualdad, que esté inspirado en la progresividad, que son los principios más básicos de un sistema impositivo. Entonces, para ir cerrando, la garantía de estos derechos económicos, sociales y culturales es uno de los temas más importantes del debate, es lo más sentido por la ciudadanía, y tenemos que responder a ello, y responder a ello a través de un financiamiento que es responsable, que es justo, que sea progresivo, que sea sostenible. Y yo creo que lo interesante de esta circunstancia es que puede venir de un acuerdo ciudadano, de un mandato que los convencionales que están representando a la ciudadanía le están haciendo al sistema político. Es un mandato político hacia una responsabilidad fiscal, hacia una sostenibilidad fiscal hacia el futuro. Gracias, Andrea. Me estoy dando cuenta de que podríamos estar horas y horas hablando sobre esto. Me quedo con dos ideas. Uno, la transversalización de este tema dentro de diferentes actores, algunos que incluso imagino que estarían opuestos a diferentes tipos de reformas, y que se abre un espacio donde de alguna forma la agenda social se transversaliza en todo el espectro en Chile, lo cual es muy interesante. Y la idea de responsabilidad fiscal, y también responsabilidad como tiene los ciudadanos, también tienen un papel de participar, no solo el Estado y los actores privados, sino también el ciudadano, y eso es quizás la grandeza de lo que está sucediendo en Chile. Ricardo, tenemos dos Ricardos, o sea que os voy a hablar del apellido. Ricardo Marner, por seniority, primero Ricardo. La misma pregunta, ¿estamos ante una oportunidad de que la justicia fiscal y la equidad sean uno de los ejes centrales de la nueva Constitución? O, como tú te preguntas tú mismo en tu artículo con Michel Jorrat, Chile necesita reformas tributarias progresivas. ¿Tiene que ver la fiscalidad con la nueva Constitución, Ricardo? Claro que sí. Déjenme dos minutos para tratar de poner en contexto lo que planteó Andrea, que me parece que se está transformando en una experta constitucionalista. Andrea, en estos tiempos estamos todos leyendo constituciones de todas partes, pero creo que hay dos cuestiones que me parecen importantes de mencionar antes de contestar a tu pregunta. La primera tiene que ver con una fatiga del modelo, como bien planteó Andrea, ¿no? Este modelo de prestaciones privadas en áreas de servicio público, que implicó una cantidad de, ¿cómo llamarlo? Habitualmente se habla de corrupción en América Latina, en fin, de todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver más con la captura, como bien se mencionó, y en este caso esa captura se transformó en abuso, ¿eh? Y creo que la palabra que mejor describe lo que ocurrió previo al 18 de octubre es la palabra de abuso. Abuso de las personas por diferentes instancias, desde las AFPs hasta las ISAPRES, como se llaman, hasta, en fin, podemos hasta la vivienda, los propios créditos hipotecarios que son sancionatorios. En fin, hay una crisis de modelo que está ilustrada en algo que también es muy importante, que son los secundarios. Quienes comenzaron esto fueron los secundarios saltando torniquetes por un alza del metro, ¿no? Entonces aquí también hay otro aspecto que es muy importante, que es el generacional.
hay una generación que está retomando, o más bien dicho, tajantemente denunciando estos abusos. De ahí entonces se inicia un periodo que desemboca en esta constitución, que también es inédita por lo paritaria, inédita por la inclusión de representantes de los pueblos aborígenes, y el resultado es inédito también: 47 convencionales independientes, 47 de la derecha y un poco más de la centroizquierda. Entonces es un universo diverso, con diversos reclamos, con diversas reivindicaciones que tienen que ver con lo territorial, mucho, tiene que ver con la igualdad de género y la igualdad de derechos, a las que se refirió también Andrea, y tiene que ver con el medio ambiente y el agua, ¿no? O sea, son los temas que más se discuten y la base de los programas de aquellos que fueron electos. Así es que estamos frente a una constituyente muy particular. Y algo de particular que tiene también es que, no sé si afortunada o desafortunadamente, hay un solo economista en ellos. La mayoría son abogados, son también profesores, de manera que tendremos que ser los economistas bastante, ¿cómo se dice?, convincentes, cosa que últimamente no lo hemos hecho, para generar una constitución que tenga un contenido económico fuerte, ¿eh? Y que tampoco se transforme en algo que genere ruido desde el punto de vista de los tribunales, de la justicia, en fin. Creo que ahí hay un gran desafío. Hay 3 temas que yo quisiera incluir ahí, pero creo que lo voy a dejar para mi segundo turno, si estoy un poquito sobrepasado por el tiempo. Si quieres hacer los titulares y luego Sí, entras. no, perfecto. Mira, yo soy fanático de Piketty, y él en su segundo libro, de alguna manera, aparte de generar propuestas un poco excesivas para nuestra discusión, pero se refiere al tema de las constituciones, ¿no? Y él plantea 2 elementos que creo que vale la pena rescatar aquí. Primero es la transparencia, o sea, cómo hacer una fiscalidad en el sentido chileno, digamos, cómo hacer una política fiscal que sea transparente y que exista rendición de cuentas. Eso se logra, a mi entender, con gobiernos que planifiquen, que reivindiquen el papel de la planificación, como existió en los años 60 por acá y en los años 90 y 2000, donde renació la planificación en muchos países de América Latina, de manera a tener un instrumento o instrumentos para una efectiva rendición de cuentas. Que la verdad es que la rendición de cuentas, primero de las campañas y los programas, es bastante frágil y vulnerable, o si no inexistente. Algún político dijo, bueno, pero ¿para qué vamos a cumplir el programa? Entonces, ¿para qué nos eligen? Entonces, este es un tema, creo, fundamental. Y otro que agrego yo, que es el de la calidad del gasto. ¿Cómo aseguramos una buena composición del gasto? Sobre todo en un país donde las pensiones militares son 10 veces más altas que las de los civiles, por dar un ejemplo. Pero son cosas que que vienen del pasado y que habrá que corregir tranquilamente, lentamente, pero que hacen parte de esta dificultad de tener una buena calidad del gasto. Y tiene que ver también por el lado económico, poca inversión pública, muy poca inversión pública. ¿Cómo hacemos para que generemos un cierto sesgo, por lo menos, hacia una mayor inversión pública en todo tipo de infraestructura? Bueno, Andrea mencionó no solo los temas tradicionales de derechos, sino el acceso a Internet, por ejemplo, que es una total vergüenza en este momento en que muchos de nuestros alumnos están teleeducándose con un Internet pésimo. Gracias, Ricardo. 2 elementos a destacar. Bueno, uno, la idea de la captura por parte de las élites sobre la vida pública, que está relacionado con abuso, que va más allá de la corrupción. Y aquí me ha gustado lo que decías, ¿no? La importancia de los secundarios, la importancia de lo generacional, como ha sido un elemento de cambio muy potente que muchas veces se obvia la agencia política y el capital político, social y relacional que acumula la calle, a pesar de ser muy líquida. Y estas 2 palabras que yo creo que podemos estar todas de acuerdo, son las más gastadas
de la historia de las políticas públicas de desarrollo, que es transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Siempre se habla de transparencia y de rendición de cuentas y la verdad es que ahora es un momento donde son más importantes que nunca y de aquí la relevancia de la participación ciudadana en este proceso. Ricardo Guerrero, tu turno, la misma pregunta. Estamos ante una oportunidad de tener justicia fiscal y además la justicia fiscal y la equidad sean partes centrales de esta nueva Constitución. Creo que vamos a estar todos de acuerdo. Efectivamente, concuerdo con lo que mencionaba Andrea y Ricardo anteriormente, en que, y aquí voy a tratar de ponerme un poco el sombrero de abogado, que no sé si Verónica, no, de hecho soy el único abogado dentro de los panelistas. La oportunidad que presenta la Constitución es de determinar distintos rangos dentro de la fiscalía. ¿A qué me refiero con esto? Por una parte, nosotros vamos a definir desde un punto de vista material qué esperamos desde el punto de vista del financiamiento de los distintos derechos económicos, sociales y culturales que se van a ir discutiendo en la Constitución. ¿Eso qué quiere decir? Que la discusión constitucional que vamos a tener va a ir determinando el tamaño y el rol del Estado. Se va a abandonar por de pronto la mirada de un Estado pequeño, de un Estado subsidiario, de un Estado subsidiario entendiendo la subsidiariedad desde un punto de vista negativo, en el sentido de que el Estado debe abstenerse de realizar aquellas actividades menores que pueden realizar los particulares, que ha sido un principio que ha primado en los últimos 30, 40 años en el país. Y por otro lado, dejar de lado también el arraigo libertario que tiene nuestra Constitución y que ha sido reconocido por distintos constitucionalistas en nuestro país, entendiendo que los impuestos, entendidos como regulación, deben siempre subsumirse a la libertad de emprendimiento, a la libertad de empresa, y que por lo mismo deben entenderse como necesariamente como... en un punto posterior a la equidad o a las necesidades de tener un Estado un poco mayor que se haga cargo de prestar mayores, de entregar mayores y garantizar mayores derechos. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando miramos en nuestro actual sistema de impuestos, y como bien mencionabas tú, Hernán, en la presentación, vemos que Chile está en cuanto a términos de recaudación en general, bajo la mediana de los países de Latinoamérica, bastante lejos de lo que ocurre en el resto de los países de la OCDE. Entonces, la primera conclusión a la que uno llegaría es que la nueva Constitución, al garantizar mayores derechos, necesariamente va a ir acompañado de la necesidad de tener un nuevo pacto fiscal que sea capaz de financiar sustentable y sosteniblemente estos recursos, estos derechos que se garantizan. Y en ese sentido, cuando nosotros hacemos un zoom a nuestro sistema tributario, vemos que efectivamente, ya esto es sintomático de la región, no solamente de Chile, está financiado fundamentalmente a través de los impuestos indirectos, lo cual no quiere decir que sea algo malo necesariamente, en el sentido que deberíamos reducir la carga, reducir las tasas del IVA, por ejemplo, sino que debemos aumentar la recaudación desde las otras fuentes de impuestos directos. Y fundamentalmente, dada la gran concentración y desigualdad que presenta nuestro país, esos recursos deberían provenir en primera instancia de aquellas personas que están dentro de los percentiles de mayores ingresos del país. Y en eso, para tratar de graficarlo, uno podrá pensar que la relación entre el Estado y los ciudadanos se dan dos niveles, en que el Estado le tiene que garantizar ciertos derechos y ciertas prestaciones a los ciudadanos, y los ciudadanos también se miran recíprocamente con los otros ciudadanos, y eso es lo que se conoce en la literatura como la moral fiscal. Y lo que ha pasado últimamente en Chile, que a diferencia de lo que ha pasado en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Uruguay, Uruguay, Argentina o Colombia en los últimos, midiendo de 2005 a 2015, vemos que los índices de moralidad fiscal en Chile se han reducido en alrededor de 10 puntos, entre el 53% y un 43% aproximadamente, respecto a los contribuyentes que dicen que es mejor no pagar impuestos, o sea, que estarían dispuestos a evadir los impuestos. Y en ese sentido, ¿cómo somos capaces de recomponer ese pacto fiscal, esa moral fiscal?
el mayor desafío es demostrarle fundamentalmente a los contribuyentes que el Estado está haciendo los esfuerzos suficientes y necesarios para cobrarle más impuestos a las personas de los deciles de mayores ingresos que no han contribuido lo necesario durante los últimos 40 años. Entonces, yo diría que esos son los desafíos. Primero, que la discusión constitucional va a definir el tamaño y el rol del Estado. Y segundo, tener en consideración cómo somos capaces de recomponer el pacto fiscal para que los ciudadanos se sientan en condiciones y les aumente su moralidad en términos de contribuir en los gastos del país. Gracias, Ricardo. Esta pregunta me parece central, cómo poder recomponer el pacto fiscal, y de hecho la podemos incorporar en el segundo bloque porque es clave y nos puede mezclar partes más de fiscalidad internacional, fiscalidad doméstica, el gasto. Ya creo que es muy relevante. Y por último, last but not least en este primer bloque, Verónica, no te voy a preguntar específicamente por Chile, porque sé que me vas a decir que sí también, y porque vienes de Argentina y eso te puede tocar un poco más lejos, pero sí que me gustaría preguntarte, y sé que es una pregunta muy amplia, pero ¿por qué es relevante la fiscalidad de lo que estaba contando, por ejemplo, lo que estaba contando Ricardo, ¿no? El nuevo pacto fiscal? ¿Por qué es tan relevante la fiscalidad para el contrato social y cómo la fiscalidad puede reforzar el contrato social y a su vez puede minarlo con evasiones, elusiones, etcétera? Verónica. Bueno, muchísimas gracias, sí, por la pregunta también. Y aunque no quiero meterme en política chilena, política interna chilena, ¿no? Y ya han expuesto, ¿no?, los anteriores expositores acabadamente sobre esta cuestión, sí quería decir que, antes que nada, que desde Argentina aplaudimos este suceso histórico que está atravesando Chile, en el que se modifica o se plantea modificar una constitución que era una especie de recordatorio del poder de una de las dictaduras más terribles de América Latina, ¿no? Que, como decimos en el caso de Argentina, fue cívico-militar. Y eso significó que construyó lazos que perpetuaron sus acciones en el tiempo. Algo que también pasó en Argentina, ¿no? Entonces yo sobre este punto particular sí quería mencionar una iniciativa que ha tenido lugar en América Latina, que se llama la Iniciativa por los Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal, que tiene entre varios de estos principios y directrices. Uno de ellos dice que la política fiscal debe tener como finalidad fundamental la realización de los derechos, ¿no? Y en este sentido, estos principios señalan la necesidad de avanzar en la construcción de pactos fiscales de largo plazo, orientados a la realización de los derechos, donde un eje central que se mencionó anteriormente es esta moral tributaria, ¿no? De cómo dentro de la sociedad nos identificamos con determinado tipo de acciones, ¿no? El cumplimiento o el incumplimiento de estas obligaciones tributarias, ¿no? Otras cuestiones que traigo de estos principios y directrices, porque me parecen apropiados para este punto de la discusión, es que también mencionan que los estados deben respetar los principios de igualdad y no discriminación en su política fiscal, que deben promover la igualdad sustantiva de género mediante la política fiscal, y también que los estados deben asegurar que su política fiscal no genere retrocesos injustificados respecto a los niveles de protección alcanzados con relación a los derechos económicos, sociales y culturales, ni siquiera en contextos de crisis económica, ¿no? Y estando hoy en un contexto de pandemia, del que creo que esto es un momento histórico para Chile, como decía antes, que aplaudo, y que se da justamente en este contexto de pandemia, donde este planteo, este pacto fiscal es más importante que nunca, ¿no? Todas estas cuestiones que se mencionaron anteriormente hoy son más relevantes que nunca, porque nos encontramos, tanto Chile como Argentina, ¿no? Nos encontramos en una situación
crucial, ¿no? En una crisis muy profunda que en este contexto de pandemia que corre el riesgo de llevarnos a una mayor inequidad global. Y bueno, y en ese sentido también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha mencionado, ha señalado oportunamente que la recaudación o la baja recaudación de recursos públicos debido a elevados niveles de evasión y elusión, a abundantes deducciones de impuestos, exenciones y otros vacíos legales y a la persistencia de estructuras tributarias regresivas, en las que quienes más tienen no necesariamente pagan proporcionalmente más según su capacidad contributiva, privan a los estados de valiosos recursos para la garantía de los derechos, ¿no? Y aquí, bueno, el punto este de la evasión y de la elusión, ¿no? Que también, y más globalmente, a veces algunas personas se refieren a ellos como los flujos financieros ilícitos, constituyen un problema sistémico para nuestros países, que afectan en nuestros países, llevándonos potencialmente a un menor nivel de desarrollo o perpetuando menores niveles de desarrollo, ¿no? Y estas maniobras que permiten la evasión y la elusión a nivel internacional a través de estos flujos financieros ilícitos o que forman parte de estos flujos financieros ilícitos, muchas veces involucran una telaraña offshore mundial que limitan los márgenes de maniobra de nuestros estados, ¿no? Y los márgenes de maniobra para garantizar mejores y más sostenibles niveles de calidad de vida, ¿no? de las personas. Entonces, por eso, bueno, un poco desde la administración tributaria, desde la gestión de Marco del Pont, consideramos esencial no solo trabajar en una mejora de la fiscalización para reducir el impacto de la evasión y la elusión impositiva en el incremento de la inequidad, porque eso es lo que hace, ¿no? También el sostenimiento de elevados niveles de evasión y elusión impositiva también tira hacia abajo esta moral tributaria, ¿no? Porque si el de al lado lo hace, si el de al lado evade, ¿por qué no voy a evadir yo, no? Entonces, bueno, consideramos obviamente esencial el luchar, digamos, en estas mejoras en la fiscalización para reducir, como decía antes, la evasión y la elusión impositiva, y particularmente, bueno, desde mi área en la que se logra a través de la Fiscalía Internacional. Pero bueno, también consideramos esencial el ampliamiento o la ampliación de las bases imponibles de los impuestos que aportan mayor progresividad a la estructura tributaria. Y en este sentido, bueno, la fiscalidad también consideramos que tiene una enorme potencialidad para garantizar una equidad, para garantizar la equidad como, digamos, y para la redistribución de la riqueza, ¿no? Entonces, en ese pacto fiscal, digamos, o en este momento, ¿no? En el que atraviesa Chile, pero también en el que atravesamos en la Argentina en relación con esta pandemia, la cuestión de la redistribución de la riqueza es un elemento que hoy es más importante debatir que nunca, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco lo que tenía para este bloque sin pasarme demasiado del tiempo. Gracias. Gracias, Verónica. Entraremos luego. Vamos a abrir el segundo bloque. Empezamos contigo, Ricardo Guerrero. Retomemos la pregunta, ¿no?, que planteabas tú también. ¿Cómo podemos recomponer el pacto fiscal en el caso de Chile? ¿Qué elementos más, cuáles son los temas principales desde tu punto de vista, desde un punto de vista también un poco técnico, sobre la fiscalidad y cómo estás viendo tú, desde tu perspectiva, el posicionamiento de los diferentes actores, ¿no? Antes Andrea nos hablaba de que hay cierta transversalización de lo social entre algunos actores, pero estoy haciendo un máster avanzado de Chile y he estado siguiendo las votaciones sobre el impuesto a la riqueza, cómo han pasado, se han bloqueado, han pasado, se han bloqueado. Es decir, el debate está insertado dentro de la política institucional y entiendo, corregirme si me equivoco, dentro de la ciudadanía. Pero ¿cuáles son los debates más candentes y cómo se posicionan los diferentes actores? Ricardo Guerrero.
Mira, yo creo que, y esta es una pregunta de economía política completamente. Entonces, y aquí yo creo que hay que entender un poco el contexto en el que vivió Latinoamérica en general desde los 90 hasta hoy día. En los 90, todos los países de Latinoamérica vivieron una época de implementación del consenso de Washington, donde lo que se buscaba era tratar de bajar las tasas y ampliar las bases imponibles, y ojalá tratar de tener un mejor IVA, bajar las tasas de impuesto a la renta, para atraer inversión extranjera, etcétera, etcétera. Algunos países esa receta, que fue el caso de Chile es el más paradigmático, le resultó bastante bien y todos los organismos internacionales, el Fondo Monetario, Banco Mundial, aplaudían las políticas que estaba implementando Chile y se siguieron implementando después durante los años 2000. Otros países cambiaron un poco esa perspectiva porque empezaron a tener bastante reclamos sociales, dentro de ellos Uruguay, que por primera vez llega un gobierno de izquierda al gobierno del 2004, el Frente Amplio. También pasó en Perú, pasó en Argentina, pasó en Venezuela, pasó en Bolivia. Entonces, y estos gobiernos de tintes más de izquierda, la marea rosa que se llamó en Latinoamérica, empezaron a implementar distintas reformas que en algunos casos iban en contra de esta mirada más, por decirlo de alguna forma, neoliberal del entendimiento de los impuestos, donde lo que se buscaba era tener un sistema más eficiente, donde nuevamente bajar tasas, y empezaron a implementar mayores impuestos. Por ejemplo, algunos con más éxito, como el caso uruguayo. En el caso de Bolivia, uno puede decir que también fueron exitosos en aumentar la recaudación, sin perjuicio que la mayor recaudación vino en regla general por los recursos naturales y no tanto en términos progresivos de los impuestos directos de las personas de mayores ingresos. Ecuador también es una reforma importante, por ahí por el 2007-2008, que se llamaba la reforma por la equidad tributaria, donde también estableció mayores impuestos a las personas de mayores recursos, pero nuevamente se recayó en una dependencia mayor de los recursos naturales. Entonces, ¿cómo se fueron dando estas dinámicas de economía política? Y aquí tenemos distintos abanicos, donde, por ejemplo, vemos que lo que nos dice la literatura de gente que se ha dedicado a estudiar el poder de los negocios y el poder en la influencia de las negociaciones políticas, nos dice que, por ejemplo, en países como México, Colombia y Chile, los negocios son sumamente fuertes. Y que por lo mismo en el sistema político es bastante hermético, es bastante difícil entrar. Bueno, esto hasta el cambio constitucional, donde si lo pensamos en términos generales, a la ciudadanía le cuesta mucho entrar en esas discusiones. Es difícil si es que, por ejemplo, antes del estallido social del 2019, si, por ejemplo, imaginemos que el 2014, 2013, se proponía subir el IVA, difícilmente íbamos a ver marchas oponiéndose a la subida del IVA. Distinto es el caso que cuando se quiere subir el impuesto a las empresas, en el caso de Chile o Colombia o México, sí se ve a las organizaciones empresariales bien representadas, teniendo poder de conversación y negociación directa tanto con los gobiernos como con el Congreso. Distinto es el caso de Argentina, donde el poder, lo que muestra la literatura, fundamentalmente Tasha Fairfield en este sentido, muestra que el poder del empresariado es bastante menor. Pasa algo similar en Uruguay, en Bolivia también pasa algo similar. Entonces, uno va viendo cómo se van organizando estas dinámicas de poder en conjunto con las instituciones políticas. Llevándolo al caso actual de la nueva Constitución, lo que permite el debate constitucional es decir, cómo se regulan nuevamente las relaciones de poder entre el régimen político, el régimen electoral que se va a ir dando y al mismo tiempo las relaciones con la ciudadanía, para ver cómo es capaz el país de establecer un sistema tributario que, como habíamos hablado en el primer bloque, sea más progresivo. Gracias, Eso Ricardo. te diría en un principio. Sí, la cuestión de la regulación, relaciones de poder, economía política es clave y cómo, lo que decías, ¿no? Cómo Fairfield analiza el poder estructural de algunos grupos, la organización, bien, y desde Oxfam lo hemos analizado muy bien con el informe Democracias secuestradas, de cómo las políticas fiscales son uno de los principales focos de
élites económicas de diferente índole para poder limitar, para no cambiar el status quo, para mejorar la posición, ¿no? Y de hecho teníamos un caso de Chile. Le voy a pasar la palabra a Andrea, pero Andrea, no me puedo resistir a tirarte del hilo de este concepto de responsabilidad fiscal. Porque cuando digo responsabilidad fiscal, o sea, entiendo cómo lo estabas planteando, pero también me sale la duda de si no es un término de decir, bueno, vamos a tener Chile debe tener responsabilidad fiscal para controlar el déficit, el pago de la deuda tiene que ser prioritario, tenemos que ser responsables ante los mercados. Y hemos visto lo que ha pasado en Colombia. Colombia, una reforma fiscal, déficits muy altos, gasto muy alto, se tiene que financiar deuda, Moody's baja el rating del bono colombiano. Entonces, si puedes afinar un poco más o cómo lo ves tú este tema, porque creo que es muy relevante para el tema de la Constitución y puede marcar mucho el futuro de Chile y la herencia para las futuras generaciones. Sí, totalmente de acuerdo que hay un aspecto que es como la macroeconomía sólida que tiene Chile y que en los rankings internacionales aparecemos como el UEF y todas esas cosas aparecemos así como el número 1 en la macroeconomía sólida, y un aspecto de eso es esta fiscalidad sólida. Déjame contextualizar un poquitito de dónde viene eso y cuáles son las limitaciones y en el fondo las dificultades que enfrentamos, y el caso colombiano es un excelente ejemplo para Chile en esta discusión constitucional. Chile llegó a esta crisis sanitaria con una posición fiscal privilegiada que yo creo que casi ningún país del mundo puede decir que llegó acá a esta crisis internacional tan importante de esta forma. Justo antes hacia finales del 2019, si la memoria no me falla, la deuda fiscal bruta como porcentaje del PIB en Chile era como del 28%. Que es como la mitad de lo que tienen los países emergentes y como un tercio de lo que tienen los emergentes de América Latina. Por ejemplo, Colombia, si no me equivoco, está como en el 60-70% al inicio de la crisis. Las tasas de interés a las que se endeuda el Estado chileno están en los niveles, hasta hace poquitos días atrás, hace un par de meses atrás, eran negativas. El Estado chileno pedía plata prestada a los mercados internacionales y te pedía 100 y tiene que devolver menos de 100. Ese es así como el Estado macro. Y a eso tú le sumas 12.000 millones de dólares, que son cerca de 5 puntos del PIB, que tenía guardado el Estado chileno para estas ocasiones, lo que se llama el Fondo de Estabilización Económica y Social, justamente para enfrentar crisis. ¿De dónde viene esta circunstancia? De un acuerdo político, medio tácito, nunca estuvo escrito, no pasó por el Congreso ni nada por el estilo, pero que busca una regla fiscal que busca que el Estado ahorre cuando los tiempos son buenos para poder gastar más allá de sus ingresos cuando los tiempos no sean tan buenos como las circunstancias que estamos ahora. Y eso ha permitido entonces, es bien notable como en Chile hablamos del gasto, no distinguimos gasto total del gasto primario, porque prácticamente no pagamos intereses de la deuda. En Colombia, por ejemplo, tienen que dedicar una fracción del PIB a pagar sus intereses de la deuda cada año. Pero esto no ha sido, esto de alguna manera tocó fondo, diría yo, desde la crisis del 2008-2009, gobiernos sucesivos, de derecha, de centro izquierda, Bachelet, Piñera, etcétera, han tenido dificultades para cumplir con esta regla. Los déficits fiscales son continuos, año tras año, la deuda era mucho más baja, ha ido creciendo, los gobiernos se esfuerzan por cumplir la regla, pero no la cumplen. Nadie espera que la cumplan, además, a esta altura. En el fondo ha perdido su credibilidad como ancla, como en vocabulario de reglas fiscales, como decir que estuviéramos en una cláusula de excepción, pero hace 10 años. No es una excepción, esto es como nuestra nueva realidad. Y el gasto fiscal tiene mucha inercia y por eso existen las reglas. Esto es un problema de todas las democracias del mundo, pero en Chile yo creo que tiene un problema que va más allá que lo que hemos estado conversando hoy día. Tenemos un Estado pequeño. Tenemos un Estado pequeño que no ha sido capaz de hacerse cargo de las demandas sociales, de las vulnerabilidades sociales, de acordar ese nuevo pacto fiscal que describía Ricardo Guerrero recién. Los ejemplos son múltiples. Una persona que se atiende en el sistema público de salud en Chile y necesita una intervención quirúrgica, la mitad de esa gente espera más de 390 días para eso.
En Chile se mueren entre 25 y 28 mil personas al año esperando esa cirugía, que es más o menos la misma cantidad de personas que han fallecido debido al COVID. Y que hemos tenido el país parado para eso, pero el resto del tiempo como que no hiciéramos nada. Ricardo Martínez mencionó las pensiones también, por ejemplo, la infraestructura. Si todos estos déficits que tenemos en el fondo, es porque no hemos sabido llegar más recursos. Esta presión es muy grande, que estuvo ok durante un tiempo, la gente no salía a la calle a protestar, como decía Ricardo Guerrero, pero hoy día sí, porque no, ya nos da un poquitito para más. Creo que un gran indicador es el tamaño de nuestro fisco, de la recaudación fiscal. Hoy día es prácticamente la misma que la que teníamos cuando volvimos a la democracia, a principios del año 90. 21, 22%, a veces recaudaba un poquito más porque el precio del cobre subió, pero tenemos un PIB per cápita que ha crecido 2,5 veces, con todo lo que implica para una clase media, para la demanda por servicios de calidad, por mejor acceso, por más universalidad, y el Estado está exactamente el mismo tamaño. Y eso se nota en la manera que hacemos política social. Los programas sociales tienen una focalización muy importante. Hay algunos programas que llegan a grupos súper pequeños de la población, casi no existen las transferencias monetarias, son con requisitos, tú tienes que postular, tienes que llevar papeles, tienes que demostrarle al Estado que las necesitas, son con condiciones, tienes que formalizarte, tienes que hacer ciertas cosas, tienes que llevar a tus niños a vacunarse, a la escuela, tener buenas notas escolares, son con condiciones a un cierto comportamiento y que no terminan haciendo un efecto sustantivo en la vida de la persona. Tenemos cómo financiamos pensiones, cómo financiamos seguro de salud, y seguro de desempleo con cuentas individuales. Mucha individualización de la problemática de la seguridad, un aseguramiento individualista. En salud las mujeres fértiles tienen que cargar con su condición, los adultos mayores también, la gente de menores recursos tiene que ir al sector público. Entonces, en el fondo tenemos esta idea, en el fondo a lo que voy es este Estado pequeño. Tenemos el rol de la política social ha sido transferir recursos al que no puede comprar ciertas cosas en el mercado, a ese grupo, nada más. No es para generar espacios de igualdad. Tenemos esta idea de que los mercados competitivos en esta provisión de bienes públicos va a lograr una capacidad eficiente. Todo eso es un Estado pequeño. Ricardo Guerrero lo mencionó como esta idea del Estado subsidiario en el sentido negativo de la palabra. Entonces tenemos esta solidez fiscal, tenemos espacio todavía para seguir endeudándonos, no está en riesgo nuestro grado de inversión, pero a cambio de eso ha sido un Estado pequeño, que no ha podido en el fondo hacerse cargo de todas estas problemáticas de las que hemos estado conversando hoy día. Está claro que si la recaudación fiscal es plana y el PIB ha ido creciendo, alguien se ha quedado con una parte del pastel y de allí podemos hablar de captura de las políticas fiscales, aumentos de desigualdades, disminuye la tax moral, aumenta la desconfianza en el sistema y tenemos un contexto ideal para estallidos sociales, para pérdida de confianza en la democracia, etcétera, etcétera. Y esta parte que se pierde del pastel, Ricardo Marner, háblanos de evasión y elusión fiscal. ¿Cómo está este tema posicionado en Chile? ¿Cómo lo ves? Si puede entrar dentro de la agenda de la nueva Constitución, por ejemplo. Muy bien. Déjame, ya que es un diálogo, retomar dos cositas que mencionaron nuestros colegas. Lo primero, lo de principio y directrices de la política fiscal, que hubo un evento hace muy poquito, Verónica lo mencionó, y creo que es una gran instancia para descubrir ahí lo que son, digamos, principios que podrían hacer un buen diálogo en esta nueva constituyente. Creo que es un documento que va a servir mucho para ese propósito. Y lo segundo que mencionó Ricardo, en este caso no hay ambigüedad, Guerrero, es el tema del pacto fiscal. Mi querido pacto fiscal, cuando sacamos el año 98 el libro en la CEPAL del pacto fiscal, con el cual recorrí toda América Latina varias veces, era como de alguna manera en Chile arar en el desierto. O sea, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es lo que es un pacto fiscal? Entonces me da mucho gusto que vuelva el tema hacia acá, ¿no? Tú sabes que la historia es un poquito redonda, ¿no? Y al mismo tiempo es un excelente concepto, y Andrea lo mencionó muy bien, y además es una muy ilustrativa descripción de lo que es nuestra fiscalidad, nuestra política fiscal,
poca deuda y pocos servicios, podemos resumirlo así. Poca deuda, pocos recursos, pocos servicios. Entonces, bueno, un poco más de todo, ojalá no tanto de deuda, pero sí mejorar recursos y mejorar provisión de servicios. Y ahí entonces, bueno, ahí saltamos a las propuestas, ¿no? Yo estoy hoy de guayabera, no quiere decir nada políticamente, pero aproveché que el día está lindo. Y también para mencionar que ya hay partidos que están con programas de gobierno bastante agresivos desde el punto de vista, ¿cómo se llama?, tributario, 8, 10 puntos, que, bueno, que es el gap que tenemos con la OCDE y no solo con la OCDE, con Argentina, en fin, con Uruguay, con Brasil. O sea que ahí estamos a puertas de una revolución tributaria, por lo menos en los dichos, y es bastante sorprendente también el consenso, diríamos, por lo menos a nivel de economistas, de lo que Andrea definió como nuestra política fiscal actual. Por supuesto que ahí empieza el disenso en qué hacer. Y ahí, bueno, en ese artículo que mencionó Hernán, con Mitchell planteamos varias cosas, ¿no? Y cuyo título es hacia reformas progresivas, ¿no? Tomando la progresividad como un eje de futuras reformas tributarias, cosa que no se ha hecho nunca en Chile. La progresividad nunca fue un tema en las discusiones. Distinto fue, por ejemplo, el caso de Uruguay, el año 2007, donde este tema de la equidad y este tema de la progresividad eran bastante centrales en la propuesta. Nótese que no había impuesto a la renta en Uruguay, ¿no? Así que para ellos fue bastante más fácil esa discusión. Pero en cualquier caso, nunca hubo mayoría en los congresos para este tipo de propuestas. Y ahí el tema de las exenciones es uno de los más importantes que se discute en este momento. Se podrá hablar de un par de puntos, tal vez de PIB de recaudación, si se eliminasen las principales exenciones. Yo tengo un poco de dudas sobre eso, pero en fin. Y después reducir IVA, hacer un IVA más a la uruguaya, o lo que llamaban el IVA personalizado. Hay gente, diputados y otros, que están retomando esa idea, como que de diferenciar IVA, pero también no tanto en bienes, sino que en registro social, ¿no? En el fondo, lo que se llamó como propuesta, y una discusión que lleva años en cómo lograr que las personas con menores recursos tengan su acceso a alguna tarjeta en que se disminuya el IVA. En fin, eso se está retomando también, renaciendo como propuesta. Y luego el impuesto a la riqueza, claro, que también ha tenido un notable progreso. Hernán, que tú has seguido la discusión en la Cámara de Diputados. Yo nunca me imaginé que fuese algo que tuviese tanta unanimidad, o por lo menos una mayoría. Como decía Zuckman en esta mañana que estaba tuiteando, Jeff Bezos se va a ir al espacio con esto del impuesto a la riqueza, digamos, ¿no? Entonces me pareció chistoso la fórmula, pero que ilustra bien un poco el nivel del debate. O sea, gente que se quiere ir, otros que en fin, que van a plantear que esto va a disminuir la inversión, pero al mismo tiempo creo que es algo que va a estar en la discusión constitucional. Yo no sé si la Constitución es el lugar para imponer eso. Ahí, que ese es otro tema que va a ser muy importante, ¿no? ¿Cuáles van a ser las reglas del juego? Aquí estamos hablando de una hoja en blanco. Y esta hoja en blanco se traslapa con Congreso, con elección de parlamentarios y con elección de nuevo presidente. Entonces, la verdad es que estamos en una situación de total ambigüedad respecto de quién va a tomar qué decisión. Si hay una economía política enredada, es la que viene en los meses que vienen. Finalmente, y la pregunta, la evasión. Nosotros con Mitchell, o más bien dicho Mitchell, tiene una estimación, Jorrat, que fue director de impuestos internos y director de estudios de impuestos internos durante muchos años, que tiene una tradición de estimación de evasión muy larga, que, bueno, hay un cuadrito que yo envié donde se ve que hay un 7,5 puntos del PIB de evasión tributaria, ¿no? Es una cosa enorme.
y que tiene que ver con esta comparación que se hace entre cuentas nacionales y las cifras que tiene el propio organismo de recaudación, y ahí hay una brecha o un hoyo, como digo yo, un hoyo tributario enorme, gigante. Entonces, si solo pudiésemos, no sé, recaudar la mitad de eso, ya seríamos bastante más solventes como Estado, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, está el tema de dos puntos de evasión de IVA, pero sobre todo evasión del impuesto a las personas y a las corporaciones, que llega a ser de 4,5 puntos del PIB. Hay todo tipo de, digamos, de mecanismos. Yo creo que el principal, bueno, conversando con los que saben, es la subdeclaración, ¿no? Subdeclaración en fin, de inmuebles, de arriendos, de rentas, de todo tipo que tienen los más ricos, porque precisemos que esta evasión no es de los pobres, es de los ricos, ¿no? Y eso creo que todo el mundo lo tiene claro. Y entonces, bueno, personas que disponen de ingeniería para evadir y eludir. Está también el tema de los guaridas fiscales, que, bueno, tal vez ha bajado un poco el último tiempo con las nuevas disposiciones, pero que también de alguna manera los diversos perdonazos que se han hecho muestran la cantidad de dinero que hay afuera, ¿no? Y eso tal vez con Verónica se podrá conversar este tema del impuesto mínimo, que de alguna forma tiende a hacer desaparecer, esperamos, esas guaridas fiscales. Por último, ¿qué quería decir por último? El tema también, o sea, aquí hay una cuestión de fiscalización frente a esta extraordinaria pérdida de recursos, y también de reforzamiento de los poderes de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, y finalmente la eliminación del secreto bancario, que es algo que se ha discutido mucho y que tal vez es la cosa más sensible de todos estos procesos. Recordar también que el impuesto a la riqueza no es algo nuevo. En Colombia se usa hace muchos años y es una manera también de mejorar y de reforzar la fiscalización. Gracias, Ricardo. Me quedo con, creo que la cuestión de empoderar la fiscalización por parte de la administración pública es clave, porque, por ejemplo, en el caso de España vimos después de la crisis 2010-2011 cómo había una llamada social para recuperar este dinero que se iba a paraísos fiscales, diferente ingeniería financiera, pero a su vez veíamos como el gobierno en su momento decía, sí, vamos a hacerlo, pero cada vez había menos inspectores de Hacienda, con lo cual es importante, es decir, todo este dinero surge cuando hay capacidad de investigación, capacidad de judicialización, etcétera, etcétera. Y luego yo creo que el hashtag es revolución tributaria. O sea, creo que es un hashtag perfecto, además, con lo que estamos viendo. Pero en lo positivo y en lo negativo. En lo positivo, en este caso, hay una oportunidad, lo que decías tú, una hoja en blanco y esa transversalización de la agenda social que se tiene que financiar con un Estado tradicionalmente pequeño, es decir, hacen falta recursos, pero a su vez, revolución fiscal en lo negativo, lo que comentabas, que parece ciencia ficción de Jeff Bezos de la Luna, o el impacto que va a tener poco a poco el uso de monedas virtuales, bitcoins, etcétera, que dónde se van a grabar. Entonces creo que la cuestión de revolución fiscal es una cuestión muy relevante. Y has hablado de impuesto a la riqueza. Y aquí cuando hablamos de impuesto a la riqueza, el caso argentino surge por encima de la mayoría. Nosotros el año pasado, en julio, publicamos un informe que escribió Susana Ruiz, en el que tuve el placer de colaborar, de quién paga la cuenta, donde calculamos que con impuestos a la riqueza se podían recaudar unos 15.000 millones extras. Hace poco, Verónica, si no me equivoco, las fuentes he visto en Reuters que han salido los números de lo recaudado y son unos 2.400 millones de dólares, si no me equivoco, que es más de lo esperado, a pesar de que creo que el dato decía que solo han pagado el 77% aún de las personas que lo tendrían que pagar. Entonces, bueno, preguntarte, Verónica, desde vuestra experiencia en Argentina, ¿cómo habéis, o sea, hay el impuesto a la riqueza, quizás como la punta del iceberg, pero cómo habéis utilizado la fiscalidad como herramienta de política pública para conseguir justicia social y equidad, y además en un momento de crisis multidimensional, estructural, en todos los sentidos? Entonces, Verónica, cuéntanos.
Bueno, exactamente. Sí, yo quizás aquí quisiera empezar por observar una cuestión que es anterior a la discusión de este aporte extraordinario y solidario a las grandes fortunas, ¿no? Que es, bueno, en Argentina tenemos desde el año 1991, un año también signado por una crisis muy importante, o sea, de hiperinflación en la que veníamos. Sí, ahí es cuando comienza un poco, o se dice, ¿no? Los impactos del consenso de Washington en Argentina a partir de ese entonces. Bueno, y a partir de ese año, en ese contexto de crisis, surge un impuesto que es el impuesto a los bienes personales, que afecta a las personas físicas domiciliadas en el país y a aquellas domiciliadas en el exterior que por sus bienes situados en el país, ¿no? Es un impuesto patrimonial. En 2016, sin embargo, la alícuota había decidido reducirse para llevarla a un 0,25 a partir de 2018. En diciembre de 2019, cuando asume el actual gobierno, perdón, está sonando un teléfono acá cerca, pero bueno, esperen un segundo que lo voy a silenciar, pues si no. Entonces, en 2019, decía recién, cuando asume el actual gobierno, asumen unas condiciones que todavía no se hablaba de una pandemia, pero sí a nivel local teníamos una crisis económica enorme, una crisis económica y social. Producto del desmantelamiento del Estado y del terrible nivel de endeudamiento externo promovido por el gobierno anterior, en el que la deuda trepó del 52% al 81% del PBI. En ese contexto se aprueba en el Congreso de la Nación un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional llamado la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública, que modifica esta alícuota, ¿no? del impuesto a los bienes personales para que sea aplicable, bueno, la modifica y la lleva del 0,5% al 1,25% de manera escalonada, ¿no? Para distintos niveles de patrimonio. Entonces, ello, junto con otras iniciativas, hizo que, digamos, y muchas de estas otras iniciativas, que fueron iniciativas de la propia administración tributaria, en cuanto a la fiscalización y resoluciones generales que salieron de esta administración tributaria en el contexto de pandemia, llevaron a la recaudación del 23,8% al 25,4% del PBI entre 2019 y 2020. Bueno, y allí el proyecto de aporte solidario, ¿no? Esto surge justamente como decía recién, existiendo este otro impuesto, surge como un proyecto de un aporte solidario de única vez, excepcional, extraordinario, para este contexto de pandemia, para ser volcado a planes productivos y sanitarios, ¿no? En el actual contexto de emergencia sanitaria que estamos viviendo todos los países del mundo. Este proyecto fue impulsado por el Congreso y fue aprobado en diciembre de 2020. Y consiste en el cobro de este aporte al 2% a los patrimonios, del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos. Es decir, digamos, ahí estamos hablando de 2 millones de dólares, ¿no? Aproximadamente. Entonces, con una tasa que se eleva de manera escalonada, y que tiene además un tratamiento específico para la situación de personas humanas de nacionalidad argentina que se domicilien que se encuentren domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, ¿no? Una cuestión del debate que me resulta interesante recalcar es que, bueno, algunos sectores hablaron de que esto en un contexto de pandemia se realizaba un ajuste, ¿no? Esto lo consideraban un ajuste, ¿no? Y es interesante esta reinterpretación de las palabras en este contexto, ¿no? Palabras que son apropiadas por un sector para decir lo opuesto a lo que originalmente significaban cuando era utilizado como un reclamo de sectores progresistas en relación con los ajustes que se realizaban al gasto público, ¿no?
Y bueno, y tal como mencionó Ricardo antes, aquí también muchas y muchos dijeron que se iban a ir del país, que iban a perder la residencia para no ser gravados por este aporte, y esto lo estamos analizando desde esta administración tributaria, desde AFIP. Estamos fiscalizando la pérdida de residencia. Sin embargo, nos encontramos que esta pérdida, ¿no? Esta decisión de perder la residencia no es necesariamente a causa de una acción tomada desde Argentina, sino que existen otros factores a nivel internacional, como una oferta de ciudadanía por inversión acompañada por bajos o nulos impuestos por un tiempo, o un tax holiday que se hace desde determinadas jurisdicciones, ¿no? Bueno, y como mencionabas recién, Hernán, algunos datos que quizás bueno, nos dan cuenta, ¿no? De que esta residencia no solo no se perdió, sino de que hay, se observa, digamos, una cierta, en esta moral tributaria, tax moral de la que mencionábamos antes, o este pacto fiscal, digamos, implícito quizás en este caso, pero se observa, digamos, una cierta voluntad de cumplimiento por una parte de los y las contribuyentes, ¿no? Entonces, hoy por hoy, este aporte solidario y extraordinario ha generado ingresos por más de 2.400 millones de dólares, como mencionabas recién, más de 10.000 individuos con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, o los 2.000 millones, perdón, los 2 millones de dólares cumplieron con las obligaciones previstas por la ley. Los contribuyentes que presentaron su declaración jurada representan más del 80% del universo, y que pagaron, ¿no? Representan más del 80% del universo potencial que había sido estimado. Un dato también, porque acá cuando estamos hablando de un pacto fiscal, quizás la cuestión de la incidencia de género es relevante también, ¿no? Y el 74% de las personas que pagaron el aporte solidario y extraordinario son varones, ¿sí? Eso también es una cuestión importante observar, ¿no? Sea porque el patrimonio está registrado a su nombre, o sea porque efectivamente, bueno, representan, ¿no? Es una visión nos permite tener una visión de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Para el resto de los casos en los que no presentaron sus declaraciones juradas, bueno, AFIP, la Administración Tributaria, está trabajando, está haciendo fiscalizaciones, ha puesto en marcha más de 2.500 fiscalizaciones. Se puso a disposición un plan para cancelar el capital en cuotas, ¿no? En 3 cuotas, por si acaso no hubiera o se observara algún problema práctico para el cumplimiento. Y bueno, y otra cuestión también interesante de color, digamos, de color local, ¿no? Lo que observamos es que más del 75% de los contribuyentes que realizaron este aporte se encuentran geográficamente en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que esto denota también, da cuenta de la enorme desigualdad que tenemos en nuestro país, ¿no? En este contexto, bueno, digamos, desde la AFIP se sostiene, digamos, una política de durante este contexto de pandemia me refiero, ¿no? No se han iniciado ejecuciones ni medidas cautelares sobre empresas que realicen actividades críticas o micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, cuando se trata de las personas alcanzadas por el aporte solidario y extraordinario, o por cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con el cumplimiento o la valoración de las operaciones intragrupo, los precios de transferencia, o casos de fiscalizaciones iniciadas a partir del intercambio de información financiera, bueno, todo ello sí ha continuado de manera ininterrumpida, se ha continuado la fiscalización en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, algunas otras cuestiones, ¿no? que quería mencionar sobre todo esto es que desde AFIP consideramos esencial abordar el problema de los flujos financieros ilícitos que se originan en la evasión y la elusión tributaria de las multinacionales y las grandes fortunas, para mejorar la recaudación y aumentar la equidad, cuestiones que había mencionado antes. Hay un estudio que se llama el Estado de la Justicia Fiscal de Tax Justice Network, que observa que Argentina pierde 2,6 mil millones de dólares cada año por abuso fiscal, ¿no? Entonces, ese es el foco que nosotros tenemos, a eso es lo que estamos apuntando nuestros
cañones, por decirlo simbólicamente, ¿no? Desde Argentina, y por eso, digamos, en este año y medio que se han tomado varias acciones que van de la mano y creo que son muy importantes también en relación con este aporte solidario, ¿no? Que tienen que ver con el registro de beneficiarios finales para poder conocer a los últimos beneficiarios detrás, que se ocultan detrás de distintas sociedades, fideicomisos, ¿no? Distintos tipos societarios. Y también se han instaurado un régimen de planificaciones fiscales, como para también tener un poco más de conocimiento de las potenciales maniobras de elusión y evasión fiscal. Bueno, hemos ayornado el régimen de información de precios de transferencia, que ya teníamos desde el año 2001. Realizamos fiscalizaciones electrónicas, ¿no? Y explotamos, como quizás pocos países en la región, bueno, sé que Chile también lo hace, pero la información de las cuentas financieras que proviene la información, ¿no? Del intercambio de información internacional sobre cuentas financieras, el CRS. Solo en el año 2020 hemos mandado más de 1.330 casos a fiscalizar por esto, y esto es esencial nuevamente. Si uno quiere tener un impuesto a las grandes fortunas sin la información de los beneficiarios finales, sin participar del intercambio de información internacional, la efectividad de un impuesto de ese tipo es muy limitada. De por sí, digamos, ya tenemos algunas dificultades en lo que se refiere a fiscalizar los bienes de los argentinos en el exterior, ¿no? Porque en el intercambio de información sobre cuentas financieras tenemos información financiera, pero no tenemos información de inmuebles u otro tipo de activos, algo que también es reclamado, ¿no? Por ICRIC en este sentido, y que nos sería de utilidad a todos los países para poder hacer una mayor fiscalización de este tipo de iniciativas, ¿no? Después sí trabajamos con otro tipo de intercambio de información, utilizamos todos los tipos de intercambio de información en este sentido, como el informe país por país o CBC, el intercambio automático tributario que tiene información de rentas, y también el intercambio bajo requerimiento. En eso entonces todo lo que no es cubierto por el resto de los intercambios de información, nosotros se lo pedimos al resto del mundo. Hasta para poder alcanzar y dar cumplimiento a esto, ¿no? Bueno, eso es todo, sí. Te quería hacer una pregunta rápida antes de pasar, porque se nos ha tirado el tiempo encima y tenemos unos 6 minutos antes de acabar. Una pregunta, si nos la puedes responder. ¿Tenéis identificado hacia dónde van los argentinos que se van de Argentina? ¿Hay alguna jurisdicción especial preferida? Bueno, sí, digamos, uno podría decir que hay un país vecino de la región al que se van en general, ¿no? Sí, digamos, podría decirse que Uruguay es un gran atractor en realidad de argentinos que deciden irse cerca, cruzando el charco, como le decimos nosotros, ¿no? Sin irse muy lejos, ¿no? Ese sería... Vale, gracias. El dato de género también es interesante. De hecho, en Oxfam el año pasado, en nuestro informe anual que hacemos sobre desigualdad, coincidiendo con el World Economic Forum en Davos, apuntamos que en América Latina había 104 personas milmillonarias, de las cuales solo 12 eran mujeres. Es decir, la riqueza tiene género también, y en este caso es el género masculino. Como nos quedan 5 minutos, y os voy a hacer una pregunta a las 3 personas que venís de Chile, muy rápida. Empezamos con Andrea, Ricardo Guerrero y luego cerramos con Ricardo Marner. Si me tuvieses que decir una apuesta, bueno, nos tuvieses que decir una apuesta concreta y clave que debería estar recogida en la Constitución, para ti, Andrea, ¿cuál sería? Saliéndome del tema fiscal, porque creo que está detrás de buena parte de nuestros Sí. problemas, cuando hablamos de todas las dificultades que hay para avanzar, la captura, la élite que no quiere los cambios, yo creo que nosotros tenemos un problema muy grave con nuestro régimen político. Tenemos un régimen excesivamente presidencial, con un sistema político fragmentado, tenemos una receta para gobiernos de minoría.
Y probablemente el próximo gobierno también sea un gobierno de minoría si es que no son capaces del sistema político de armar una gran coalición y poder ponerse de acuerdo y avanzar. No avanzamos en impuestos, no avanzamos en gasto social, no avanzamos en pensiones, no avanzamos en reforma carabinero, no avanzamos en capacitación, en sala cuna. Yo te puedo dar una larga lista de cosas que el Congreso ha estado debatiendo en los últimos 10, 15 años, para los cuales no tenemos reforma. Y yo creo que buena parte de nuestro problema es un problema del sistema de gobierno y espero que eso sea uno de los grandes cambios que haya en nuestra Constitución. Y ahí crees, Andrea, muy rápido también, ¿crees que es un problema de falta de cultura de consenso o es un propio que en muchos países está sucediendo ahora con nuevos pequeños partidos políticos que salen, o es un problema de, siendo un poco demagógico, ¿no?, de las propias élites políticas que dicen lleguemos a un acuerdo de no llegar a un acuerdo para frenar algunos avances? Bueno, yo soy economista y creo en los incentivos. Y yo creo que las instituciones que tenemos armadas en Chile, una de ellas es este régimen político con el régimen electoral, etcétera, que no tiene incentivos a ponerse de acuerdo, a armar coaliciones. Lo que hacen, el gobierno es un gobierno que plantea algo y tiene varias oposiciones en el Congreso, y esas varias oposiciones lo único que quieren hacer es bloquear, porque es la única manera de llegar al próximo gobierno. ¿Para qué? Para tener muchas oposiciones y que nos sigan bloqueando. Yo creo que son uno de los problemas sustantivos que tiene Chile y que explica por qué no avanzamos en ninguna de las cosas de las que conversamos hoy día y muchas otras cosas más. Muchas gracias. Ricardo Guerrero, una propuesta, no tiene que por ser fiscal, aunque yo estoy seguro que tú vas a enfocar en fiscalidad. ¿Alguna propuesta que creas que tenga que estar recogida? ¿O dos? Que no puedo estar más de acuerdo con lo que plantea Andrea. De hecho, iba a decir algo similar en términos de la importancia de... Nosotros podemos diseñar, y por ejemplo, algunas constituciones establecen principios formales de la tributación, en términos a que debe ser progresiva o que debe ser equitativa, y en principio deberían las distintas reformas respetar esos principios. Pero eso no necesariamente se condice con la realidad política de los procesos que viven los países. Por ejemplo, en los años 2000, sin perjuicio que España tiene el principio de progresividad consagrado en la Constitución, se vieron distintas reformas que no fueron necesariamente progresivas desde el punto de vista tributario. Por lo mismo, lo que se necesita en ese sentido es cómo somos capaces, y como acá tomándome un poco las palabras de Andrea, de generar instituciones que permitan darle sostenibilidad en el tiempo a un sistema fiscal que tenga tinte progresivo. Y para eso es necesario conjugar tanto el régimen político, sea la decisión que se tome presidencialista o semipresidencialista o parlamentario, con el sistema electoral. Pero la combinación que tenemos hoy, en términos del sistema proporcional, en conjunto con un sistema hiperpresidencial, nos tienen en un grado de polarización y dificultad de acuerdos. Hay una literatura muy interesante en las ciencias políticas que muestra cómo somos capaces de generar acuerdos de largo plazo entre los políticos. Y al final del día, cómo tú reduces los problemas de acción colectiva es lo que te va a ir determinando que tú seas capaz de ir teniendo mejores acuerdos en esa materia. Muchas gracias, Ricardo. Y Ricardo Marner, tu propuesta, tu lista de la compra. Bueno, a ver, yo creo que el hiperpresidencialismo o el presidencialismo es un mal latinoamericano en que se encuentra un presidente sin la herramienta para cualquier reforma. Eso va pasando y pasa en prácticamente todos los países, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé, Chile y otros países estamos con una cierta madurez como para avanzar hacia un mayor parlamentarismo. No sé si eso es bueno o malo, porque tampoco es que el parlamentarismo haya sido muy exitoso en el caso de Chile, pero finalmente me parece la única solución para que realmente avancemos. Esta constitución es una hoja en blanco. Habrá que ver cuánto duran los gobiernos, en fin, qué poderes tienen el Congreso, si es unicameral, si se mantienen las dos cámaras. Son tantas las interrogantes que la verdad es que es muy difícil hoy saber la carta de navegación. Pero por otro lado, yo creo que es importante insistir en el rol que la Constitución
o el Parlamento le pueda dar a las ONGs o a las organizaciones de la sociedad civil, especializadas, claro, y con mandatos, también con mandatos constitucionales, por ejemplo, para tener una capacidad de estimar la evasión en distintos impuestos, que el propio servicio esté obligado a transparentar a través de estas leyes de transparencia, etcétera, sus archivos, de manera a tener una cierta lógica y permanencia en los estudios que se hacen en el área fiscal. Eso creo que es fundamental, una vergüenza que el director de Impuestos Internos tuvo que renunciar en algún momento por un problema, digamos, político, y ahí también entonces habrá que reflexionar sobre cuán sólidas son las propuestas o digamos, la estructura de incentivos para que efectivamente exista alguna autonomía o alguna continuidad en el proceso institucional y que no esté afectado por estas capturas, que creo que es lo que nos ha pasado, pero de una manera, digamos, inédita en los últimos años y que es la base de la fractura política actual. Y por tanto, creo que externalizar va a ser una buena manera de mantener una discusión tributaria permanente sobre este tema tan importante de la justicia fiscal, porque nada se va a lograr en 1 año, en 2 años, en 3 años. Así que la idea es, ojalá, fortalecer instituciones. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a Andrea, Verónica y Ricardo Guerrero. Cojo el guante desde el lado de Oxfam, Ricardo, lo que decías, el rol de las ONGs. Como sabes, nosotros estamos trabajando el tema de la fiscalidad con Susana, el tema de la captura, el contrato social en América Latina y otras regiones, y es un lujo poder estar aquí con vosotros. Cerramos el panel. Muchas gracias a todas las personas que han estado escuchándonos. Ha sido un debate súper interesante, incluso para luego oírlo con tranquilidad en el YouTube, podcast o como lo queráis. Recordaros que en 2 semanas tenemos el último debate, diálogo sobre el ciclo de Chile, donde vamos a conversar con diferentes movimientos sociales, representantes de movimientos sociales de América Latina, de Colombia, Salvador, Perú, Chile, porque realmente hay muchos temblores políticos en América Latina y el de Chile es uno de los más claros. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas noches, buenas tardes. Que tengan un buen día. Chao. Chao. Muchas gracias.